FM 89.1, Radio Universidad. Redes sociales muestran estas disconformidades a través a lo mejor de un video de TikTok y estas cuestiones. Pero decía que las empresas de turismo estudiantil siempre aparecen también como noticia cuando tenemos a lo mejor algún problemita de inflación. Bueno, yo contaba mi experiencia durante la hiper, donde estas cuestiones suelen suceder. Estamos en contacto con Osvaldo Bassano, que es titular de ADUC, que es la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, para hablar de este tema. ¿Qué tal, Osvaldo? Aquí saludamos Guille Toivero y Andrea Landi. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, yo decía que cuando nuestro país está en crisis o presenta algunas cuestiones más que nada relacionadas con la inflación, siempre aparecen problemas con las agencias de viajes, de turismo estudiantil, más que nada porque son viajes que se pagan de un año a otro, pero son viajes muy caros y donde, aparecen situaciones de este tipo cuando los chicos ya están en el viaje o tienen que hacerlo, ¿no es así? Bueno, lo que ocurre es que todo el tema de consumidores tiene una inmediatez que uno cuando va a hacer un consumo lo hace por una necesidad inmediata, es decir, que sea prácticamente sin tener un conflicto, porque uno no va a adquirir un producto o un servicio para estar 10 años de conflicto. Y menos cuando tiene que hacer un viaje o que tiene que comer algo o tiene que usar un producto. Entonces, evidentemente, la inmediatez es lo que gobierna el derecho del consumidor. En el caso concreto de lo que estamos hablando, hay una problemática que yo diría que no se relaciona a los problemas de crisis, sino a los problemas de decencia crediticia que tienen algunas empresas cuyo formato de trabajo no parece un esquema Fonsi, pero más o menos, porque en la mayoría de los casos pagan los viajes que tienen que realizar con los viajes que van vendiendo, claro, en el momento. Entonces tiene un esquema bastante retorcido que por las normas que existen actualmente se les obliga a tener un seguro, se les obliga a tener un depósito previo en la Secretaría de Turismo de la Nación, pero muchas veces no está en manos de gente que financieramente es proba o que por lo menos no timbea. Claro. Porque la mayoría de estos grupos juega a la timba. Es muy difícil que encontremos algún grupo de viajes estudiantiles que no esté dentro de un esquema o subesquema Fonsi o no esté timbeando con el dinero de los chicos. Bueno, pero si está timbeando no le va mal, o sea, podrían cumplir tranquilamente con lo que han pactado, porque, se sabe, como usted bien dice, que una vez que ya la rueda está en marcha, se están pagando los viajes con lo que están pagando los chicos, en este presente, y se están pagando los viajes de aquellos que empezaron a pagar el año anterior. ¿Cuánto está hoy un viaje de egresados? Está bastante salado, puede estar entre $500,000 de pesos. Claro, es la cifra que recién manejábamos, por eso es como, qué sé yo, irse, un viaje... Eso depende, porque hay viajes que se hacen a Bariloche, a Córdoba, o el que se hacen fuera del país, depende el viaje que usted esté promocionando para los chicos, es el que corresponde. Pero estamos hablando de, por eso, un dinero importante, 500,000 pesos, de un año a otro. La verdad que ver estas cuestiones es bastante complicado. Y usted recién me mencionaba el tema de la ley, pero a ver, teniendo en cuenta que cada tanto aparecen estas denuncias, ¿por qué no hay un control como tendría que ser para estas empresas y para que cumplan con lo pactado? A ver, el problema es que la norma que existe para turismo estudiantil es muy estricta en el sentido de que tienen que estar registrados en la Secretaría de Turismo y son controlados por la Secretaría de Turismo. El problema es que a veces aparecen algunos que no están registrados, venden, les creen y cuando quiebran, eso ha ocurrido inclusive en la pandemia. Se ha encontrado empresas que ni siquiera estaban fondeadas para poder hacer frente a el movimiento de dinero que tiene que hacerse.
Entonces lo más lógico es que durante el tiempo que está pagando el crédito, los consumidores estén alertas con la Secretaría de Turismo, inclusive hagan informes en forma inmediata a la Secretaría de Turismo de la Nación si alguna empresa no está cumpliendo de acorde, o si, como pasó hace poco, algunas de estas empresas tienen problemas en algunas localidades. Hay empresas que han tenido problemas o en el interior del país o en el interior de la Ciudad de Buenos Aires, y automáticamente el padre debe tomar el toro por las astas y hacer las denuncias. Lamentablemente no hay otra alternativa, porque esto debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, la presión que ejercen los chicos con los viajes de fin de egresado. No podemos negar que los chicos tienen una pasión muy especial, y la presión que hacen sobre los padres, el colegio y la comunidad toda es muy grande. Esa presión es usufructuada por estos grupos, y en la mayoría de los casos, cuando los chicos comienzan a buscar, en algunos casos el afán de tratar de hacer los viajes o de ver cuáles son los beneficios que les ofrecen, que a veces son más telones ficticios o nubes de humo que realidades, ahí es cuando los chicos fuerzan a que los padres se metan en un lugar no acorde al bolsillo, y ahí es cuando comienzan los dolores de cabeza. Por eso, por más que los chicos tengan la seguridad de que van a poder viajar y que van a tener infinidad de beneficios, los padres tienen que cerciorarse primero en la Secretaría de Turismo, cerciorarse si no tienen un inconveniente, que eso lo pueden ver en cualquier página de internet, lo están viendo, pues se publica en forma inmediata, y si después de hacer todo eso, la empresa le quiere vender el oro y el moro, como dicen el dicho, cuando el regalo es grande, hasta el santo desconfía. Así que hay que tener mucho cuidado en estos casos para prevenir el problema. Cuando hay un problema, entonces en forma inmediata denunciar, intimar a la empresa y generar una organización con los padres para detener que el abuso continúe y que el dinero termine siendo yendo a un fondo donde se lo quedan en las mismas empresas, porque vuelvo a repetir, funcionan como un esquema Fonsi. Ellos cobran por un lado y con eso que cobran hacen el viaje anterior. Ahora, esto de la timba que también se están jugando no es a favor del consumidor, porque si fuera a favor del consumidor no haríamos ningún pretexto. Es a favor de la misma empresa que no pone un peso, no tiene un respaldo en pesos. Hay muchas empresas que viven sin respaldo, y esto es lo que tiene que averiguarse antes de contratar. Osvaldo, uno cuando ve este tipo de noticias y demás, por lo menos justamente la pregunta es para que me desasne a mí y a todo el que no sepa. Cuando uno hace el reclamo y a la empresa se la multa, por ejemplo, ¿no? ¿La multa es onerosa? Porque si no, prefieren capaz pagar la multa y siguen timbiando, como dice usted. No, la multa es onerosa, aparte de un seguro que hacen frente a las cuotas, ojo, que eso fue lo que estableció la norma. Así que hay reglas para poder cubrir. A veces el seguro es suficiente y a veces no, pero hay un seguro para cubrir. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la denuncia, por eso hay que estar encima del tema para poder, para no perder el dinero con estas empresas. Claro, y a ver, hay muchas quejas con una de las empresas más conocidas, ¿no? Y que agarra gran parte del mercado, y que a lo mejor, bueno, sí, lo lleva a los chicos, no hay problema con el viaje, pero ¿qué pasa cuando allá nos encontramos con que la comida no es buena, con que meten a 4 pibes en lugar de 2 en una habitación, con que no hay, ¿no?, una atención médica en caso de algún problema con los chicos? ¿Qué se hace en ese momento? ¿Y cómo es el resarcimiento, ¿no?, ante este incumplimiento? Dos cosas. Primero, es muy importante, lamentablemente, que vayan padres para hacer el reclamo en el lugar. Muchas veces, tratan de evitarse de que vayan los padres, y yo recomiendo que lo hagan. No porque puedan salir menos o más,
o puede haber más disloque o no con los chicos, sino que para prevenir algunos de los dolores de cabeza que suele pasar en estos casos, porque en ese momento el padre tiene que hacer la urgente denuncia a la Secretaría y el llamado de atención a las personas que correspondan, y no al chico que está a cargo de la empresa en el lugar vacacional, sino a tener un delegado de la empresa, alguien de la empresa serio que se haga responsable. Cuando uno comienza a pedir todos estos temas, le puedo asegurar que o no contrata, si son demasiados truchos, como se conoce habitualmente, o cuando contrata le ponen todos los seguros que correspondan. Bien, bien. Entonces, a ver, ¿y hay forma entonces de resolver esto cuando se está en el lugar? Si se hace, como bien dijo usted, ¿no? Un reclamo a la Secretaría de Turismo, y hay una resolución inmediata para cuando los chicos están ya dentro del viaje y no se les están cumpliendo las condiciones. Debería. Está bien, Perdón. Está bien. Y otra pregunta, ¿no? Porque acá tenemos la Defensoría del Turista de Buenos Aires. ¿Todas las provincias tienen un defensor del turista? Desde la mutilación de la ley 26.993 que creaba la justicia de derecho del consumidor en todo el país, y que se dejó nada más que el COPREC, no todas las provincias tienen una justicia acorde o un reclamo acorde. Esto hace que, porque, a ver, el tema del derecho del consumidor hace que entendamos que el débil jurídico es el consumidor, no el culpable. Entonces, esto no es entendido así en algunas jurisdicciones, y cuando se mutiló esa ley, se dio carta blanca para que se siga abusando a los consumidores. Como no hay este tipo de tribunal ni en la justicia ni en lo administrativo, evidentemente está faltando una pata para resolver en forma inmediata estos conflictos. Claro. Si existieran, muchas de estas empresas no estarían funcionando. ¿Por qué? Porque la ley que yo le manifiesto, la 26.993 de Justicia del Consumo, creaba directamente un registro en el cual le sacaban o lo tachaban por reincidencias reiteradas a aquellas empresas que abusaban de los consumidores. Esto pasa en todas partes del mundo. En la Argentina se lo considera que va en contra del mercado. Esta es una barbaridad jurídica que tenemos que empezar a aprender, que los jueces todavía no entienden, porque no entienden el derecho del consumidor, y los pocos jueces que están tratando de hacer valer el derecho del consumidor, esto tampoco lo aplican. Y en sede administrativa son muy pocos lugares de turismo que tienen alguna plaza reservada a la tutela jurídica. ¿Por qué? Se lo voy a hacer más claro. Es más importante proteger a la hotelería y a los lugares de vacaciones que a los chicos, que a veces son buen negocio pero molestan. Entonces esto no está bien todavía aceitado. Por más que me salgan muchos intendentes o gobernadores a pelear, yo les diría, señores, si quieren que esto funcione, tiene que existir una entidad en la administración pública o en la justicia que con una sentencia clausure. No hay otra alternativa. La mejor forma de el mejor órgano atacado es el bolsillo, y si no atacamos el bolsillo en forma terminante, no hay solución. En estos casos, en algunas localidades, existía en Mar del Plata, ahora no está muy bien, existía en Bariloche, pero no termina de conformarse algo que con la fuerza suficiente pueda intervenir. Eso sí, después que apareció un hecho que fue lamentable, entonces sí aparecen todas las autoridades a rasgarse las vestiduras. Pero antes del hecho, para evitarlo, los primeros culpables son los chicos, los alumnos, y no la hotelería. Entonces acá entramos a discutir si aceptamos o no ese tipo de turismo, y si lo aceptamos, le damos la garantía que corresponda. Osvaldo, la última que le hago de mi parte, ¿donde más problemas hay es en Bariloche o es en general en todos lados? Mire, a ver, con los años
los chicos se han puesto un poco más bulliciosos que otros y esto ha generado algunas protestas hoteleras. Pero como les deja algún dividendo, también los aceptan, es decir, lo aceptan a regañadientes. Claro. El problema es, si queremos este turismo, no hagamos las cosas a regañadientes nada más que por un peso. Esto es un problema que tenemos que resolverlos, es sí o no. Si lo aceptamos, tenemos que aceptar que el débil jurídico es el consumidor. Y si no lo aceptamos, entonces directamente no sea una plaza para el turismo estudiantil. Hay algo que tenemos que aclarar muy específicamente. Algunos se enojan con estas manifestaciones, pero hablar claro conserva la amistad. Está muy bien. Bueno, Osvaldo, vamos a estar atentos a cómo sigue esto, pero está bueno saber cómo hay que actuar en caso de incumplimiento de estos contratos, teniendo en cuenta, ¿no?, el sacrificio que hacen muchos padres para pagar estos viajes que, bueno, son muy caros y que después encima te encontrás con que hiciste un sacrificio y que los pibes no la están pasando bien, no están comiendo bien, no se los atiende, bueno, ni hablar si te suspenden o te cambian de viaje o no, o directamente la empresa quiebre y no tenés a quién reclamarle, ¿no? Permítame que me gane de enemigo a todos los chicos y adolescentes, aunque yo fui adolescente también. No le den bolilla a los chicos cuando vienen con las empresas. Claro. Estudienlo primero ustedes. El mayor tiene, nosotros por lo menos tenemos una expertise, una experiencia de cómo son los estafadores. No les dejemos que lo manejen los chicos. Aunque los chicos se enojen, hoy día es más fácil que los estafen que le den lo que corresponde. Entonces, con esa desconfianza van a encontrar un viaje saludable. Si no desconfían, lo lamento mucho. Osvaldo, le mandamos un abrazo y muchísimas gracias por estos minutos aquí a Radio Universidad. Por favor, al contrario, buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Hablábamos con Osvaldo Bassano, uno de los integrantes de ADUC, la Asociación de Defensa de Usuarios y Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.